A ver, les comento esto que creo que es otra razón por la que odian a López Obrador, por la que no pueden tragar a López Obrador. El presidente en días pasados dijo que una empresa de telefonía realizó una liquidación de impuestos por 28 mil millones de pesos. Y también señaló el compromiso de Televisa con la fusión Televisa-Univisión de realizar un pago de 15 mil millones de pesos. Ahora sí están pagando los machuchones. Digo, estas son buenas noticias. Ojalá que Ricardo Salinas Pliego no se amparara para que lo investigue la UIF. Ojalá que este hijo de la chingada del dueño de TV Azteca sí pagara lo que trae atrasado y con él se vinieran los pagos fiscales de muchos que son seguramente los que no pueden ver ni en televisión ni en pantalla a Andrés Manuel López Obrador, César. Mira, estamos hablando de entrada de 43 mil millones de pesos que no se tenían contemplados y que no hubieran ingresado jamás a las arcas de la nación en otros sexenios. ¿Por qué? Porque recordemos que incluso hacían negocio directamente con quien era el presidente de la República, con el secretario de Hacienda, porque tampoco te creas que era gratuito el hecho de que no pagaran impuestos, ¿no? Pero obviamente pagaban una décima parte y que pues, ninguno de los mexicanos lo veíamos. Y respecto a lo que comentas de Ricardo Salinas, a mí, por ejemplo, como personaje se me hace muy interesante. Me encanta que se haya subido a las redes sociales a darse de chingados con todo el mundo, porque aparte parece el clásico buleador de la escuela que con el que quiera le entra. ¿Cuál es la diferencia? Yo voy de acuerdo, como él dice, pues es válido yo hacer valer los recursos legales que tengo a la mano. La situación vendrá en el momento en que esos recursos se le acaben y que entonces sí tenga que pagar los impuestos que debe. Eso es lo que a mí me gustaría ver y me gustaría verlo también igual que salga en las redes sociales como a él le gusta salir, ¿no? Para interactuar con la gente y decir, bueno, pues perdí y ahora voy a pagar. Ahí sí nos demostraría si es un hombre de palabra o no. Eso es lo que yo creo y creo que por eso el presidente de la República no solo es tan popular, es tan efectivo. ¿Cuándo habíamos visto que esos 43 mil millones de pesos que van a ingresar a las arcas de la Federación y que van a servir para seguir haciendo la transformación de México, lo hubiéramos visto en otro sexenio, cuando por lo general los secretarios de Hacienda o los presidentes de la República eran los que terminaban haciendo este tipo de negocios? Y eso es lo que yo le aplaudo al presidente y por eso es por lo que yo apoyo esta cuarta transformación. Oye, Ramiro, si estos tienen para pagar 28 mil millones de pesos, 15 mil millones de pesos, dices, hijos de la chingada, ¿cuánto nos estuvieron clavando la uña por todos estos años que no pagaban? Imagínate, Vicente, que en el sexenio creo que fue de Calderón, entre Peña Nieto y Calderón se les perdonaron más de 400 mil millones de pesos. Mientras ellos dejaban de pagar los impuestos necesarios para la construcción del país, los migrantes mexicanos no dejaban de incrementar las remesas al país. Yo mismo que fui migrante lo puedo decir, o sea, había que sostener al país y al país lo sostuvieron de cierta manera los migrantes mexicanos gracias a las aportaciones que hicieron desde Estados Unidos, mientras estos cabrones, esta bola de ratas, iban con el presidente. Acuérdate que había una ley por la cual se facultaba al presidente para que con una sola firma perdonara impuestos, pero igual, ¿no? O sea, ok, tú debes 100 millones de dólares de impuestos, bueno, te los voy a perdonar, pero me puedes dar de 10 millones de dólares bajo el agua, ¿no? Y era como se manejaban los grandes empresarios. Teníamos esta idea de que vivíamos en la tercera economía del mundo, pero teníamos los salarios más bajos del mundo también, los salarios mínimos más bajos, comparables con Haití, por ejemplo, ¿no? Entonces, obviamente, ahora que se ha incrementado el salario mínimo en términos reales más del 100% y se ha incrementado por encima de la inflación, y estos cuates ya no pueden pagar 88 pesos diarios. De hecho, un camarada, Diego de la Vega, subió en la tabla de los salarios en los gobiernos neoliberales y pues desde Fox, ¿no? Que se pagaban 40 pesos al día hasta que llegamos a Peña Nieto, que te terminaron pagando 88 pesos al día, pues nos damos cuenta que los empresarios, que son una bola de vividores, sobre todo los grandes empresarios, porque hay que recordar que la columna vertebral de este país no son esos grandes empresarios que deben un chingo de dinero, sino son básicamente aquellos que tienen los pequeños negocios que le dan empleo a 10 personas, 20 personas, 5 personas, 2 personas, que son realmente la columna vertebral del país, a los que se le estaba cargando la mano para pagar los impuestos. Entonces uno dice, qué bárbaro, a estas alturas del partido, ahora sí, ¿no? Si ves las barbas de tu vecino cortar, pues las tuyas a remojar, porque en el caso de los grandes empresarios mexicanos, obviamente ellos sabían cómo manejarse
para poder evitar a toda costa pagar cualquier tipo de impuesto en un país donde la recaudación fiscal es una de las más bajas del mundo. Yo celebro que se estén pagando estos más de 40 mil millones de pesos, que fue lo que evitó, hay que recordar que en medio de la pandemia fue lo que evitó que México cayera aún más, cobrándole nada más lo que debían, porque a una persona normal en este país a veces se le cobra más del 30% de impuestos sobre la renta. O sea, tú como empleado no puedes evitar pagar el impuesto sobre la renta, pero estos cuates, comparados con el resto de la sociedad mexicana, te pagaban en promedio un 2% de impuestos sobre la renta, y encima de ese 2% que pagan de ese impuesto sobre la renta, si no me equivoco, te pagaban en promedio, si no me equivoco, lo litigaban al final del año, mi querido Vicente. Así es, y bueno, estoy revisando